Perfecto. Pues sin más preámbulos, damos paso a Nail para que haga el discurso de primer ministro. Sergio, te escuchamos. Tienes un minuto a partir de ahora. Hola, voy a usar el minuto rápidamente para dar breves declaratorias. Bueno, eso. Asumiendo que se me está escuchando bien, decirle a Fabián que muchísimas gracias por compartir este espacio. De verdad que le quiero muchísimo por una persona que admiro y me inspira todos los días. Así que eso, te quiero mucho y muchas gracias. Y bueno, todas las personas que están viendo este final. Entonces, va. Eh, Inicio en 3, 2 y 1. El debate que va a posicionar a Alta de Gobierno respecto a, uno, cómo se ve el mensaje que estamos trabajando desde una perspectiva previa a las elecciones, es muy importante respecto a dos puntos centrales. Lo primero es el mensaje de por qué no funciona esta Cámara y de qué manera lo hacemos. Y lo segundo es respecto a cómo en sí mismo la existencia de esto va en contra de un pensamiento antidemocrático. Vamos a probarlo primero a nivel de elementos publicitarios, que es el mensaje de la elección, y cómo eso se vende es importante dentro del debate. Creo que cuando, por ejemplo, yo como el partido laborista, lo que hago es vender una idea, ¿no? Y probablemente se va dirigido a un público que esencialmente sí tiene ciertas necesidades y muy enfocadas en los problemas que se tienen dentro del Reino Unido, ¿no? Es decir, personas que bajo sus capacidades es muy difícil acceder a ciertos beneficios económicos, pero al mismo tiempo se reconoce un mensaje muy importante, ¿no? Mira, tienes un espacio que no necesariamente conoce sus funciones, pero solamente necesitas entender que hay 765 personas y más, porque cada persona que ocupa un puesto dentro de la Cámara de Lores no es únicamente el gasto que va dirigido a ellas, ¿no? Sino también el gasto adicional y todo el paquete de beneficios económicos que tienen como sus alegados. Es decir, yo como un representante de la Cámara no solamente soy yo, sino los asesores, las personas que trabajan para mí, para que yo desempeñe bien mis funciones. Es decir, entendemos que constantemente, mes a mes, tenemos un gasto estatal grandísimo que no va dirigido a otras cosas importantes. Un paquete de recursos a poblaciones, poblaciones con condiciones desiguales, personas que se ven afectadas en base a no tener empleos, espacio, por ejemplo, para mejorar los sistemas educativos y de salud. Es ahí donde el Partido Laborista aprovecha esos mensajes para venderse para venderse, ¿no? Es donde entendemos que potencialmente el mensaje se puede ver recepcionado de una manera positiva. Es decir, yo como persona individualista que veo que es muy difícil acceder a un trabajo digno y veo una persona que no necesariamente conozco sus funciones porque no son las personas que legislan, no son las personas que crean leyes, sino que tienen particularidades distintas a lo que hace la Cámara de los Comunes. Es ahí donde entendemos que no necesariamente yo tengo un incentivo a querer este tipo de espacios, pese a la potencialidad de un gran sentimiento nacionalista, que no es no recae la carga de la prueba de gobierno, asumir que es el enfoque de atención que vamos a buscar como partido, ¿no? Potencialmente el actor vulnerable al cual me interese son esas personas que requieren de ese mensaje de potencialmente cuando no existe esta cámara, cuando tú me otorgas el voto para poder yo ser gobierno, o potencialmente se puede traducir a todos los paquetes de inyección económica para que tu condición y la del país sea mucho mejor. Creo que ese mensaje es muchísimo mejor a otro tipo de mensajes que te puede traer la oposición, y creo que hay que hacer una comparación muy importante que se asocia al segundo análisis respecto a la antidemocracia que tiene el propio sistema. Nótese que un cambio democrático radical no va a ser posible dentro de la Cámara de los Lores, porque sí o sí va a existir la existencia por ejemplo, de los obispos, de estos lores, estos baronesos, de estos varones y baronesas. Creo que justamente por ello lo que crea es seguir manteniendo el mismo problema que potencialmente
va a intentar solucionar la oposición. Creo que es mucho mejor cortar el problema de raíz en relación a esto porque crea una sensación muchísimo mejor de la democracia. Creo que justamente porque intuitivamente estamos teniendo este debate respecto a potencialmente en la otra cámara el buscar un sistema mucho más democrático, a estas personas sí les interesa acceder a tener puestos a hacer eso. Potencialmente en la forma de gobernabilidad, creo que no es el sistema a nivel de cambio no necesariamente sea la forma en la que yo debo probar. Lo que yo necesito probar en este gobierno es simplemente que las personas potencialmente me van a escuchar y por consiguiente tienen capacidad de dar su voto y capacidad de, ahorita lo concedo, y capacidad de tener ese sentimiento respecto a entender y ser empático con la situación que estoy teniendo y ver cómo puedo mejorar esta situación respecto a ello. El punto lo bajo poco. Pero tenemos una institución que tiene cientos de años y que tiene un peso político importante. ¿Cómo vais a conseguir quitarla? Es decir, ¿de qué manera? ¿De dónde se van a sacar los votos? ¿Qué es el procedimiento para sacarla? ¿O simplemente asumís no obtener el beneficio y solo porque sería bueno reclamarlo? Creo que este debate no necesariamente se debe asumir respecto a eso. Fabián en su discurso va a explicar la parte del funcionamiento y cómo potencialmente eso cómo va a ser a largo plazo. Pero creo que lo que estamos probando desde alta gobierno no necesariamente va en relación a cómo las personas se van a sentir respecto a la eliminación de una estructura que tiene más de 100 años. Lo que realmente nos importa en gobierno es potenciar un mensaje que capte la atención de las personas y lo condiciona a mi favor como partido en otorgar un voto, ¿no? Creo que si al partido le importa ganar las elecciones y potencialmente ser el partido de gobierno, se logra cuando utilizo esta apropiación de mensajes publicitarios a la hora de vender este tipo de cosas, ¿no? Si en ambos lados de la Cámara potencialmente queremos una institución mucho más democrática, mucho más friendly con las personas para hacer esto, eso se logra únicamente cuando capto, uno, la atención de las personas, cuando segundo, las personas se sienten identificadas y escuchadas. Creo que a comparación de lo que va a aprobar oposición, el mensaje que busca una reforma económica, la eliminación de una estructura que gasta millones de euros, de libras del gobierno, es muchísimo mejor porque intuitivamente se traduce a mi beneficio. No es decir que si antes la comparación era las personas que no hacen nada por mí están gastando millones de dólares, prefiero que no exista esta estructura y que se traduzca a beneficios por mí. Creo que eso es muchísimo mejor. Ya se acabó el tiempo. Eso es muchísimo mejor que la existencia de este sistema. Estamos muy orgullosos de proponer. Besos y bendiciones. Agradecemos el discurso de Ian para abrir la Cámara de Gobierno. Ahora, para abrir la Cámara de Oposición, llamamos a Fernando para que efectúe el discurso del líder de oposición, Kirchner. Tienes un minuto. Hola, ¿me escuchan bien? Perfectamente. Vale. Ok. Deme un segundo, voy a poner el tiempo. Prende la cámara, Juan Fome. Lo ando ocupado. Ya calmado, espérate. Ya. ¿Ya me escuchan bien? Sí, sí, se te escucha perfectamente, tío. Ya, pues cambié de micrófono, ahora sí, me siguen escuchando bien, ¿cierto? Perdón por la Se te indecisión. escucha un poco más bajo, pero igualmente creo que se te escucha. Ya, Es una prueba de audio, pero creo que sí. ok, me parece que con esto es suficiente. Un saludo para el Dante, que te lo perqué. Ya. Ya. Listo. Voy a comenzar en 3, 2, 1. Este debate se trata de cuál es el discurso que llevas para las siguientes elecciones generales, lo que implica que hay una carga en términos de demostrar cómo se ve, o sea,
qué discurso es más rentable para ganar la elección o tener mayores escaños posibles, pero creo que también importa lo que sucede post-elección, ¿cierto? Cómo tú te posicionas después de esta elección, creo que vamos a ganar asumiendo estas dos cargas de la prueba, ¿cierto? Creo que no tiene una primera caracterización, ¿cierto? Y es que el Partido Laborista es un partido con real vocación de poder, ¿cierto? No es un partido de minorías como sucede con muchos partidos del Frente Amplio en Chile o como sucede con Podemos en España o con lo que sea que exista ese tipo de partidos progresistas que apuntan a las minorías más minoritarias dentro de las minorías, ¿cierto? Este es un partido de masa, ¿cierto? Que quiere gobernar el país, ¿cierto? Y quiere gobernar a todo el mundo, lo que significa que esta clase de discursos de voy a elegir el actor más vulnerable y voy a decidir que ahora voy a eliminar una cámara para generar más recursos para las personas vulnerables, la verdad es que es absurdo, no es un discurso al que apunta el Partido Laborista quiere representar en general a una gran mayoría social, ¿cierto? Por lo tanto, creemos que desde ahí hay un punto tremendamente importante para entender cómo funciona el actor, ¿cierto? Y qué son las cosas que valora, ¿cierto? ¿Por qué este discurso contribuye a que ganemos las elecciones, ¿cierto? Quiero que lo primero que noten es cómo se ve la reforma y por qué entonces ganaríamos eventualmente más poder, ¿cierto? Creo que este tipo de reformas se puede ver como que la repartición de los escaños que se entregan a los partidos políticos se haga de manera proporcional, por ejemplo, a la cantidad de asientos que tiene en la Casa de los Comunes, es decir, que el Partido Conservador no se lleve todos los escaños digamos, de la House of Lords, ¿cierto? Sino que esto se reparta de manera más equitativa, no solamente entre el Partido Laborista, sino que entre los Liberal Democrats, ¿cierto? Y los otros estúpidos que están ahí, los cross borders, algo así, o cross ventures, lo que sea, ¿cierto? Pero segundo, también puedes jugar con las atribuciones que tiene la Cámara, ¿cierto? Es decir, qué leyes pueden pasar por ahí, cuáles son los quórums, cuáles son los mecanismos de contrapeso que existen para la Cámara de los Comunes, ¿cierto? Noten que esto ya es democráticamente significativamente mejor, voy a demostrar por qué al final, ¿cierto? ¿Cuál es la carga de la prueba respecto de esto, cierto? ¿Por qué este discurso va a ser más rentable electoralmente? Creo que aquí tenemos dos motivos. Primero, la credibilidad del discurso. Esto quiere decir que la gente crea que esto es una reforma que se hace por el bien mayor y no simplemente que estás tratando de meter un trucardo político para hacerte más poderoso, ¿cierto? ¿Por qué creo que esto se va a ver como una reforma creíble, ¿cierto? Porque esto se ve como una propuesta moderada, ¿cierto? En comparación a la propuesta de gobierno, que es una propuesta más radical, ¿cierto? Estamos hablando de Inglaterra, ¿cierto? Estamos hablando de un país que tiene una alta valoración sobre la tradición, ¿cierto? Es decir, son el país de la Revolución Gloriosa, ¿cierto? Donde se derrocó un rey en el 1600 y tanto sin derramar una gota de sangre, ¿cierto? Donde se ha mantenido la corona como un actor político importante, donde la House of Lords ha sido un actor político importante, tradicional durante muchos años y que es valorado por la población, ¿cierto? Creemos que Inglaterra es un país que valora altamente la tradición. Eliminar de plano la House of digamos, la House of Lords y convertir a este país en una democracia unicameral, ¿cierto? Lo que hace es ser visto como una propuesta extremadamente radical, ¿cierto? Porque está eliminando una institución que existe desde los inicios del Reino Unido, ¿cierto? Y que por lo tanto está enquistada en la tradición y que todo el mundo valora de manera significativa, ¿cierto? Pero segundo, porque esto va a ser creíble también porque creo que no vas a ser el único partido que se ve beneficiado, ¿cierto? Los Liberal Democrats, los crossbenchers y todo eso también se van a ver beneficiados porque aquí no es quiero todos los escaños para mí, sino que quiero que esto se reparta de manera proporcional a cómo nos van las elecciones, es decir, queremos igualar la cancha para todos los partidos políticos. Esto no solamente beneficia al Partido Laborista, sino que también beneficia al resto de partidos que están dentro de, digamos, el sistema político y creo que por lo tanto esto hace que se vea como una cuestión que tú estás haciendo por el bien del país, para corregir errores del sistema democrático, para corregir cuestiones de balance, ¿cierto? Para hacer que los procesos legislativos sean más eficientes en general, por lo tanto esto puede ser visto como un discurso extremadamente creíble, ¿cierto? ¿Por qué esta medida va a ser percibida como positiva por la aprobación, ¿cierto? Y esto tiene que ver ya no con que me crean que lo estoy haciendo por buenas intenciones, sino que tiene que ver por qué la gente va a creer que esto tiene efectos positivos, ¿cierto? Primero, porque esto genera una mejor representación política. Es decir, más sectores de la población van a estar representados en más espacios. No solamente los sectores van a estar representados en la Casa de los Comunes, como es lo que sucedería en el caso de que el primer gobierno lograra pasar su reforma, que no han demostrado por qué eso va a suceder, pero en nuestro lado no solamente tienen esa representación, sino que también tienen mayor representación en la Casa de los Lords, ¿cierto? Creo que esto se ve como que ahora más personas tienen más agencia sobre las instituciones, ¿cierto? Y por lo tanto esto es significativamente mejor. Pero segundo, porque hay mayor democracia, ¿cierto? Porque bajan los niveles de sobrerepresentación del Partido Conservador, pero segundo, porque no genera un Congreso unicameral, que lo que pareciera estar proponiendo la Cámara Alta de Gobierno, ¿cierto? Donde tienes un Congreso con mucho poder y el poder se desborda. En cambio, en nuestro lado del debate tú tienes la posibilidad de ofrecer una House of Lords mucho más remodelada, ¿cierto? Y que por lo tanto funciona mucho mejor como un mecanismo de contrapeso a la Casa de los Comunes. Creo que esto puede defenderlo como que esto genera mejores beneficios para el sistema democrático en general, ¿cierto? Por lo tanto, creo que esto se ve como un discurso extremadamente creíble y positivo por la población, ¿cierto? Que profundiza la democracia, que fortalece las instituciones y lo hace sin necesidad de pasarse por el culo la tradición que es valorada por la mayoría del pueblo británico. Antes de seguir, punto a baja de gobierno.
¿Podrías explicar exactamente cómo funciona tu reforma? Porque pareciera que estás prometiendo lo que está en gobierno, ustedes tienen que defender cómo es que van a reformar el partido, no el sistema. No, nosotros no tenemos que reformar el partido, nosotros tenemos que proponer una reforma para cómo funciona la Casa de los Lords, que es lo que te expliqué al principio de mi discurso, y eso ya está, ¿cierto? Y eso ya está explicado, si no, Matías te profundiza en eso, ¿cierto? Y ya está. ¿Qué sucede post elección, ¿cierto? Y esto es tremendamente importante, porque en ambos lados, ¿cierto? Vamos a obtener ciertos escaños, ¿cierto? Lo que nosotros probamos con nuestro discurso es que probablemente vamos a obtener más escaños de los que obtendríamos si es que fuéramos con el discurso de alta de gobierno, porque es un discurso que es percibido como un discurso extremadamente radical en un país que se caracteriza por ser un país generalmente moderado, que valora la tradición, ¿cierto? Pero ¿qué ocurre con post-elección, ¿cierto? Primero, esto implica formar alianzas con el resto de los partidos, ¿cierto? Porque esto es una reforma que beneficia también a estos partidos que van a poder obtener, si es que se pasa esta reforma, digamos, un mayor nivel de representación en la House of Lords. Eso significa que los demócratas, los liberales y todo el resto de personas que no son el Partido Conservador tienen muchos incentivos a aliarse contigo para generar alianzas y pasar esta reforma. Esto significa dos cosas. Primero, que tienes mayores posibilidades en mi lado del debate de que esta reforma tenga los votos que se necesitan para pasar esta reforma, ¿cierto? Porque básicamente, digamos, es mucho más fácil obtener esos votos y llegar a acuerdos respecto de eso, pero incluso puedes llegar a acuerdos mucho más fáciles, incluso con el Partido Conservador, ¿cierto? Porque puedes jugar con cosas como, ok, vamos a jugar con cuáles son las atribuciones de la House of Lords y cosas por el estilo, vamos a llegar a acuerdos respecto de ese tipo de cuestiones, ustedes van a tener menos escaños, pero vamos a tener ganancias por otro lado y por lo tanto vas a tener una mayor posibilidad de generar acuerdos. Porque esto es importante, ¿cierto? Porque cuando tú tienes, primero, en mi lado del debate, tienes una reforma que es mucho más fácil de ejecutar, ¿cierto? Porque tienes más posibilidades de conseguir los votos, porque es una reforma que tiene más posibilidades de tener apoyo social, que por lo tanto no genera tanto backlash en términos electorales, pero tampoco en términos políticos a posterior, ¿cierto? Lo que significa que si se ejecuta esta reforma, entonces te llevas gran parte del crédito, te muestras como un partido con capacidad para gobernar, para llegar a acuerdos, que puede hacer cosas por el bien del país, que piensa más allá de sus narices y de sus propios intereses, sino que hace reformas en beneficio de todo el pueblo británico, incluso si esto beneficia a sus competidores políticos. Creo que con esto demostramos que vamos a ganar las elecciones con un margen mucho más amplio y que después de las elecciones vamos a tener mucho más poder y vamos a tener, digamos, mejor representación, etc. Muchas gracias. Muchísimas gracias por ese maravilloso discurso. Ahora, para cerrar el debate en Cámara Alta de Gobierno, llamamos a Fabián para que efectúe el discurso de viceprimer ministro Gir. Te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Denme un segundo. Estoy abriendo esta mierda de. Varias dedicatorias. En realidad no son tantas. Particularmente a Anaí, porque ha sido un torneo pues, muy divertido, porque ha sido una experiencia bonita, porque pues, a pesar del caos llegamos hasta aquí. Y pues nada, la hemos pasado muy bien. Y pues te quiero mucho, así que ojalá estés muy feliz. Y además estoy muy feliz porque es tu primera final y pues siempre un honor acompañarte en ella. Con eso entonces, 3, 2, 1. Oposición tiene un problema y es que reconozcan que la posibilidad de que el tipping point de votación de las personas del pueblo británico respecto a qué huevón votar cuando tienen que votar por representantes sea qué va a pasar por la Cámara de Lores, que es una cámara que la gente no sabe qué hace, no sabe quién integra, no sabe cuáles son sus atribuciones, es muy baja. Es decir, Fernando les vende aquí que esto va a generar un montón de atracción de votos cuando a la gente en la vida real material le vale, pero es que 3.500 pepinos quién chucha está o no está en esta cámara que no tiene poder real, que tiene súper pocas atribuciones, que la gente en general no tiene conexión con ellos porque son decisiones que se toman a la interna, que ni siquiera se votan en las mismas fechas, que la mitad de ellos son hueones de la iglesia, ex primeros ministros. Entonces la gente no tiene idea y por ende es poco probable que se vote esto. Para certificar esto con más fuerza, reconozcamos que el Reino Unido hoy día está en un proceso de crisis político y económica grande, es decir, la situación de la guerra con Ucrania, la situación de las consecuencias económicas que se han producido producto del Brexit, todos los problemas que se han generado producto de los elementos de migración, los miedos a los ataques terroristas, la generación de problemas respecto al precio de la gasolina, que ha subido el precio de absolutamente todos los otros productos en la vida de las personas. Es decir, toda esa amalgamana de cosas me hace pensar que lo más razonable es que la gente no vote como dice Fernando y esto genere más o menos márgenes respecto a lo que pasa o no pasa con la Cámara, que no importa. Y entonces aquí la pregunta es, ok, Fabián, pero si eso es cierto, entonces ¿cuál es el debate? El debate es muy simple. ¿Cuál de las dos casos tú puedes capitalizar más para llegar a las necesidades más fuertes de las personas? Y ahí es donde entra todo el caso en ahí. Cuando tú puedes vender que esta es una Cámara que gasta un montón de plata, porque lo hace, porque es una Cámara que tiene 700 hueones, que además tienen otros hueones que trabajan para ello, que además de eso
tiene todo un proceso de infraestructura, de oficinas, de sistema público que se tiene que gastar, un montón de guardias que son ceremoniosos, no solamente los guardias reales, sino que todo el proceso ceremonioso que implica esta situación en particular. Además de eso, la generación de evasión de impuestos cuando tú le das títulos de varón o baronesa a personas políticas. Además de eso, el posicionamiento de seguridad adicional que tú tienes que hacer para todas estas personas que son políticas. Adicionalmente a eso, todos los gastos de transporte constantes que tienes que hacer para que las personas que vienen a todo el Reino Unido se puedan reincorporar dentro del sistema particular. Es decir, tú tienes una capacidad de venderle a la gente que esta es una cámara que es cara, que es absolutamente expensive y que eso implica que lo mejor que puedes hacer es eliminarla para ganar un montón de plata como Estado que puede permitir que la gente alimente su vida de mejor manera, que vuelvan los subsidios a la gasolina, que tengamos más elementos de seguridad y por ende apelar a las necesidades específicas y particulares de la población. Porque esto es más probable que llame a la gente a votar. Porque si todo mi encuadre el contexto británico es cierto, el llamado de votación de oposición no es efectivo, no cambia la forma en la que la gente vota o no por representante, porque es un punto de la política británica que no le interesa a la población. En cambio, en mi lado de la casa, es mucho más fácil vender este análisis político y establecer que esto no es por cómo funciona esta Cámara, sino que es para ahorrar la mayor cantidad de plata pública que puede existir y generar ahorro fiscal que permita la mejora sustantiva de las personas. Esto hace que sea mucho más probable que en nuestro lado de la casa los laboristas sí agarren votos. Segundo análisis de encuadre importante. No estamos apelando a las minorías, como dice Fernando. Estamos apelando a, pensemos, ¿quién ocupa los subsidios públicos? Todos. ¿Quién ocupa los elementos públicos de transporte, de seguridad, de elementos universitarios? Todos. ¿Quién ocupa los...? Entonces, cuando nosotros hablamos de que esto, efectivamente, el Partido Laborista no es un partido de nicho minoritario, es un partido que, tal como dice su nombre, apela a los trabajadores del pueblo británico, que son la mayoría de la población que depende del sistema público funcional para poder sobrevivir. Esto significa que estamos apelando a una masa de votantes enorme a la que le estamos diciendo que podemos recapitular platas públicas. Aquí hay un segundo punto, y eso nota entonces que cuando comparen el debate de altas, ¿qué cosa llama más la atención de los votantes? La que llama más la atención en el caso de gobierno. Vamos a romper con un último punto en cuadro de oposición para ganar este punto, que tiene que ver con el punto del tradicionalismo británico. Tengo 3 respuestas a esto. Primero, creo que eso no es cierto en la realidad material. En la generalidad, las personas británicas tienen la tradición respecto a su reinado, no respecto al sistema de la Cámara de Lores. La gente generalmente no sabe quiénes son nobles o cuáles son sus cargos específicos de poder. De hecho, los lores muchas veces viven en casas normales o son gente X. Segundo, este es un elemento que ha sido sistémicamente cuestionado, es decir, como si estamos debatiendo sobre esto es porque ha habido un cuestionamiento respecto a la situación. Pero en tercero, y esto es lo más importante, ese tradicionalismo nunca es más importante que los elementos de vida diaria de las personas. Cuando las personas tienen que ponderar los factores de voto, siempre prefieren eso. ¿Cómo sé esto? Uno, porque si no, no se hubiera votado el Brexit, que el Brexit lo que hacía era romper la tradición de unión y comunión que tenía el Reino Unido. Dos, porque si esto no fuera cierto, entonces no habría fuertes discursos de independentismo en Escocia o en Irlanda, que son grandes partes de la población con grandes discursos independentistas que nacen justamente de la ruptura tradicionalista que existe en el Reino Unido. Pero tercero, porque este discurso tradicionalista ha venido necesariamente con procesos de reforma y cambio. Constantemente ha habido un cambio en la forma en la que nosotros miramos a los nobles y cada vez es menor. Creo que esto prueba que esta mirada de tradicionalismo, que sería la única fase argumentativa que queda pendiente respecto a por qué esto llama más el voto, va para gobierno. ¿Por qué no me importa lo que pase después? Primero, porque esto es súper incertero. Es decir, el punto del debate de lo que pase a post es el menos relevante del debate porque no tenemos certeza si vamos a ganar o no. Es decir, puede que ganemos, como puede que no ganemos, como puede que ganemos con mayorías no lo suficientemente grandes para hacer una reforma tan grande como una reforma a la Carta Magna y a la institucionalidad misma del Estado. Por ende, la posibilidad de que cualquier otra reforma se dé es mínima. Oposición dice, no, el partido conservador va a ceder. No, no va a ceder. ¿Por qué cedería? Literalmente las reglas del juego que hoy día tienen esto son las que escribieron ellos. Es decir, el posicionamiento de cambio de tu caso, de decir, le doy atribuciones diferentes. ¿Para qué? El Partido Conservador estableció todas las atribuciones de la Cámara de Lores actuales, tiene todas las atribuciones de por ende no tiene ningún incentivo a negociar en ninguno de los elementos más mínimos. Y todo el resto de votos son simétricos, porque todos los partidos chicos se ven beneficiados. Si esto no existe, o si ellos tienen más representación, porque en ambos lados de la casa ganan poder político, o alta de Opo. Fabián, estamos hablando del Partido Laborista. En cualquier escenario va a tener escaño en el Parlamento. Obvio que importa lo que suceda después de las elecciones. La última vez que estos hueones gobernaron y tuvieron mayoría fue en 2010. Llevan 14 años siendo derrotadísimos en su totalidad, por ende no se genera ese procedimiento. Pero segundo, los mecanismos que alta oposición plantea para que esta cosa funcione son simétricos, porque es el apoyo político de los partidos minoritarios que en cualquier lado de la casa se benefician con esta medida, porque en cualquier lado de la casa tienen la capacidad
fáctica de poder beneficiarse porque le quita poder al Partido Conservador. Eso es simétrico en el debate. Analicen. No hay ningún análisis particular sobre por qué los partidos chicos querrían esto. Es más, los partidos que son de carácter segregacionista, los partidos que son de carácter antimonárquico, los partidos que son de carácter más poblacional, se ven más dispuestos a negociar conmigo en gobierno, porque en oposición siguen legitimando un sistema que los oprime, siguen legitimando un sistema que los abusa, y siguen legitimando un sistema que mantiene el posicionamiento político de la corona por sobre ellos. En nuestro lado, todos esos partidos que son chiquitos tienen más incentivos a administrarse con nosotros porque están en contra de esta Cámara de Lores que representa el pueblo británico que siempre los oprimió. En oposición, todos los partidos que ellos quieren son simétricos en el debate. Nosotros tenemos ese elemento de delta. Creo que hemos ganado esta ronda en primer gobierno. Agradecemos el discurso de Fabián. Ahora, para cerrar el debate en cámaras altas, llamamos a Mati para que efectúe el discurso de vicelíder de oposición. Gil, Hola, te escucho. ¿me escuchan bien? Sí, te escucho bien. Déjenme ponerme en un lugar donde pueda debatir parado, como Fernando. Ya, yo creo que aquí está bien. Prende la cámara, pues, weón, ¿no? Sí, pues, bueno, espérate. Ya, ¿me escuchan? ¿Me ven? Sí, te escuchamos. Ya. Primero que todo, bendiciones para Colombia, shout para las comunas y amor para el que me odia. Bueno, ya. Bueno, yo sé que Fabián suena a God cuando dice la gente en la realidad material vota por otros elementos, los elementos de la vida cotidiana. Lamentablemente o positivamente, el Reino Unido no es Latinoamérica y esta clase de discursos que dicen, no, el ahorro fiscal es lo más importante, vamos a mejorar los sistemas públicos por sobre cualquier otra cosa, son discursos que tienen que hacerse con cuidado, porque cuando se hacen de forma irresponsable, llevan a que otros partidos políticos te obliteren. Vamos a ganarle primero a la alta de gobierno y luego a todo el resto. Sobre por qué el discurso de la abolición es un suicidio político. La primera cuestión a notar, de hecho, es que el ejemplo del Brexit funciona en contra de Fabián y Granilla en esta ronda. Una de las retóricas fundamentales para la opción de salirse de la Unión Europea era precisamente que nosotros somos un país puro, un país limpio, que somos europeos pero fuera de Europa. Literalmente era uno de los eslóganes. Es decir, mantener la tradición de tal manera en que la Unión Europea, un ente externo, no pudiera romper ni ingerir de forma tan fuerte en cómo funciona la tradición británica. Esa fue la opción con la que conectó la mayoría de gente, ¿verdad? La opción de mantener a Reino Unido de la forma más limpia y pura posible, manteniendo la tradición al máximo, porque una de las percepciones era que la Unión Europea le estaba forzando a cambiar sus tradiciones mediante forzarles a meter migrantes, mediante forzarles a aceptar políticas económicas que no querían, etc. Por lo tanto, en realidad el discurso que es más persuasivo es el discurso de que a toda costa queremos mantener las tradiciones, ¿verdad? Ahora, sobre por qué esto implica un suicidio político en mecanismos directos fuera del ejemplo desafortunado del primer gobierno. Sobre los votantes, creo que es bastante intuitivo notar que hay un encuadre contradictorio en primer gobierno, que Fabián dice dos cosas en su discurso. Dice primero que a la gente le importa bastante poco lo que ocurra con la Casa de los Lores y que en realidad no tiene idea quiénes son, no sabe dónde viven, no sabe qué hacen, no sabe qué hacen en su día a día, pero por otro lado dice que vamos a poder generar una rabia tal cuando digamos que es muy caro que va a ser suficiente para movilizar a la gente a votar en contra. No, porque ese discurso claramente genera una reacción. Es decir, el esquema es el siguiente, hay una tesis, una antítesis, y la síntesis que se extrae de eso es negativa en este caso, porque hay dos discursos competitivos en el lado del gobierno, en el nuestro también, solo que en el nuestro son más conducentes a los intereses del partido. Así funciona la cosa. En su lado, el discurso de abolición gatilla los discursos del Partido Conservador de que el Partido Laborista ha perdido la cabeza, de que el Partido Laborista es incongruente con lo que ha hecho, porque el Partido Laborista de hecho fue de los que más empujó por quedarse en la Unión Europea y no por el Brexit, y ahora parece que está cambiando totalmente de discurso y está votando por literalmente destruir las tradiciones británicas. Segundo, y esto tiene que ver con una cuestión relevante a nivel del discurso contrario que se genera, es que esto es plenamente contingente y coyuntural, es decir, que exclusivamente están haciendo este discurso para ganar poder, mecanismo que explica Fernando y que no es contestado. La pregunta no es tanto qué discurso existe o no existe, que creo que es claro que es este el discurso que existe, sino cuál es la percepción del votante frente a estos dos discursos en competencia. Creo que en este momento, en Reino Unido, lo más razonable para el votante es comprar el discurso del Partido Conservador en reacción al discurso abolicionista. ¿Por qué? El primer motivo es por una cuestión de tradición que Fabián responde con mecanismos que son insuficientes. Dice Fabián tres cosas. Dice que la gente no sabe
que a la gente le importan más los elementos de la vida cotidiana, y el tercero no me acuerdo, porque creo que se marcó un Mauricio Jaruffi y metió 3 motivos que en verdad eran solo uno. La respuesta entonces a los 3 es una, y una sola respuesta. La razón por la cual es tan relevante la tradición dentro de la corona británica es porque es percibida como una herramienta para poder mantener lo que hace que el país tenga una estabilidad constante más allá de la política, que es la justificación constante para mantener la corona y para mantener la Casa de los Lores, que es un órgano que tiene la capacidad de gobernar de forma razonable precisamente porque no es político, a pesar de que hago cuestiones que, según Fabián, son mínimas, pero en realidad no lo son, porque tener la capacidad de revisar leyes y de poder emitir vetos en leyes que no son tributarias ni fiscales, que siguen siendo un montón de leyes en materia de seguridad, un montón de leyes en materia de salud pública, sigue siendo una labor muy importante que se le prefiere confiar a un órgano menos politizado. Ahora la respuesta podría ser en el punto de información, porque en modo Nostradamus, que ocurriría exactamente lo mismo en nuestro lado porque estamos reformándolo democráticamente. La cuestión acá tiene que ver con el grado en el que cambia esta percepción, porque en nuestro lado la reforma lo que implica es, uno, mantener todo aspecto nobiliario, de tal manera que la antítesis que se genera en el lado de gobierno es mucho, en el lado de oposición es mucho menor, porque este discurso nunca es percibido como lo suficientemente peligroso para el Partido Conservador, pero sí es lo suficientemente atractivo para los demás partidos pequeñitos y generar coaliciones que son importantes incluso si no ganamos, que esta es la otra cuestión en la que falla Alta de Gobierno. Piensan que responden de manera efectiva a nuestro caso exclusivamente por decir que no hemos probado que vamos a llegar al poder. Vale, puede ser especulativo, que gane o no el Partido Laborista en las próximas elecciones generales o que tenga fuertes mayorías. El punto no es ese, el punto es que independientemente de si gana o no, quiere llegar lo mejor posicionado posible. Primero, respecto a la opinión pública. Segundo, respecto a su interacción con los demás partidos políticos. Es decir, si tiene mayor afinidad con otros partidos políticos que son también pequeños, a diferencia del Partido Conservador, pero también si no se antagoniza al Partido Conservador, tiene más posibilidad de poder generar coaliciones para poder votar por ciertas reformas particulares. Por lo tanto, tiene más poder incluso si no tiene mayoría. Fabián tiene una respuesta interesante acá, que es decir, bueno, pero esa gente se uniría de ambos lados porque, bueno, le conviene tanto la abolición como le conviene la reforma. No, porque esos partidos saben y no tienen menos 32 de Q y tienen conciencia de que adherirse al discurso de la abolición es también tirarse a sus votantes encima, porque es también que sus votantes los perciban como poco genuinos, que los votantes los perciban como sedientos de poder, lo cual ocurre con un grado significativamente menor en nuestro lado. Por lo tanto, el coste significativo, el coste es más significativo para adherir a esta clase de discursos en el lado de gobierno. Si la baja tiene algo, este es el momento. Sí, ya el Partido Laborista en el pasado ha estado dispuesto incluso a sacrificar sus votos por sus ideales. ¿Por qué en este caso específico no lo haría? Primero, para mí es poco claro que haya un sacrificio de ideales realmente, porque tal vez sería un sacrificio de ideales si es que el lado de oposición implica que los dirigentes del Partido Laborista siguen apoyando de forma significativa la existencia de la Casa de los Lores, pero la comparativa en nuestro lado sigue siendo una reforma. Es decir, tendría poco sentido explicar que esta sería una traición a los principios del Partido Laborista, principalmente por eso, porque a nuestro lado también se hace una denuncia, solo con una denuncia inteligente y con capacidad de tener cambio en la materialidad. Primero. Segundo, creo que en el contexto actual del funcionamiento, en el que la cantidad de asientos que tiene en la Casa de los Representantes, en la Casa de los Lores es poca, pero también en la Casa de los Comunes no está lo suficientemente bien parado, implica que si hay algún momento en el cual están dispuestos a hacer un quid pro quo y aceptar una pérdida de valores que tampoco creo que sea lo suficientemente intensa, es precisamente este, porque para poder reafirmar sus valores con fuerza, tienen que primero tener la capacidad de tener agencia dentro del Parlamento, y eso se consigue de forma mejor en nuestro lado de la Cámara. Por lo tanto, un prerequisito para poder esparcir tus valores, que es una vocación, digamos, de carácter proselitista que tienen los partidos políticos, es que primero tengamos capacidad de agencia suficiente. Todo eso opera mejor de nuestro lado. Creo que la victoria de alta oposición es bastante evidente. Gracias. Parecemos el discurso de Mati. Ahora, para abrir el debate en cámaras bajas, le damos a Jorge para que tú el discurso de miembro de gobierno. Te escuchamos. Oli, un segundo que prendo la cámara. Mientras tanto, igual voy hablando. Am, va. A veces cuando uso Zoom, mi PC le dan pantallas azules. Así que si es que ocurre eso, intentaré entrar del celular muy rápidamente. Pero si pasa eso, si ven que me quedo friseados, pues paran el tiempo y es que Facundo me escriba por el chat porque pues ajá. Ok, dedicatorias rápidamente antes que se acabe el minuto. Gracias Facundo por estar aquí y sigan a Voz Escuela de Debate en Instagram que tengo que aprovechar para hacer publicidad. En fin, voy a empezar en 3, 2, 1. Es
persuasivo escuchar y decir en ese tipo de emociones, el otro lado defiende una denuncia sin sentido y como bastante exagerada, nosotros defendemos una denuncia inteligente, más moderada y matizada y como que hace parecer que como está desproporcionado y inclina el margen de persuasión hacia la bancada contraria, ¿verdad? Sin embargo, creemos que tenemos que romper primero con esa intuición, que creemos que es falsa, y en segundo lugar, comenzar a explicar mejor que nuestra Cámara Alta, que se preocupa fundamentalmente de los gastos, lo cual tiene muchísimas alternativas para poder resolverse, como políticas de austeridad que no tienen que ver con la Cámara de los Lores o que no son exclusivas con respecto a por qué específicamente el Partido Laborista se preocuparía específicamente con respecto a reducir los gastos de ese punto en particular y no de los demás, y que con la reforma también se consiguen, ¿no? Vamos entonces primero a por qué es que esto, en términos de específicamente el Partido Laborista, cumple mejor con los intereses. Y aquí hay que romper con una intuición muy importante, que es precedente a la otra intuición. Noten que si es que priorizamos la reforma, asumiendo que ya es como dicen la reforma para hacer engage, hay algo que no concuerda, ¿verdad? Porque notemos, si es que yo como Partido Laborista ya tengo escaños asegurados tal cual ha afirmado Fernando, y en efecto es cierto, y porque ya es un partido con bastante historia, que tiene escaños fijos, que normalmente ya tiene un voto duro mucho más grande que una gran cantidad de partidos, que es como el segundo, ¿verdad? Que es el partido perseguidor del Partido Conservador, y que por lo tanto el margen de escaños que va a ganar o perder es poco claro con respecto al debate de altas. Voy a tener los escaños de todas maneras. Mi preocupación fundamental no es esa. Hay algo que se pondera por encima de ello, que es la consecución de los ideales. Pero la consecución de los ideales son como vasos de agua. Yo puedo conseguir mis ideales y perseguir mis ideales, priorizar mis ideales de acuerdo a qué tan grandes y qué tan fuertes son. Si en efecto la reforma no es compleja de obtener, ¿por qué dedicaría grandes recursos? Porque recordemos, estamos haciendo priorización. ¿Por qué daría, no sé, si tengo 10 pepitas, ¿por qué voy a dar 8 pepitas a una reforma que en teoría, como otros partidos también llegarían a estar de acuerdo, porque varios estarían de acuerdo, por sobre todo si es que como van a querer cambiarlo? ¿Por qué haría eso? Es poco claro. En cambio, si es que tengo una tarea que es mucho más compleja, pero que sí es coherente con mis ideales también, porque, ojo, ¿cómo observa una persona militante del Partido Laborista? Grafiquemos el actor porque esta moción sí que es de actor. Varias razones y varias explicaciones. Para tú, cuando estás en el Reino Unido y te vas a afiliar a un partido político, lo fácil y o como por default es afiliarte al Partido Conservador, es el más grande, es el más numeroso, etcétera, etcétera. Si es que eres parte de una identidad en específica, como si eres de Escocia o si eres de Gales, te afilias a uno de los partidos regionales particulares. En cambio, si es que eres si no cumples con estas condiciones, pero tienes un ideal político en particular, una convicción política de tratar de romper con las estructuras, para tratar de redistribuir los recursos, tratar de reducir la pobreza, te afilias al Partido Laborista específicamente. Es decir, has tenido que pasar por ciertos filtros para poder adherirte en términos ideológicos. Es decir, estás más convencido que la persona promedio con respecto a que la redistribución, como las medidas socialdemócratas, son importantes y que hay que romper con eso, porque observas que la Cámara de los Lores es básicamente una segunda monarquía en la que directamente estás dando roles y estás permitiendo que personas veten políticas sociales que ya las han vetado en el pasado y tú eres consciente porque eres miembro del partido, te han vetado tus políticas, han vetado las políticas de redistribución de salud para que más personas puedan tenerlas, han vetado políticas de redistribución de educación que harían que personas tengan acceso a educación pública y no tengan que, por ejemplo, utilizar los cheques como para poder entrar a como una universidad y gastarse y endeudarse con su dinero, ¿verdad? Es decir, tú estás convencido de que tienes que ir en contra de eso. Y si es que tienes las 10 pepitas, probablemente sí destines 8 de ellas a poder pedir eso. ¿Por qué? Y esto ya hemos comprobado que en términos de los ideales, cumples mejor con tus ideales en nuestro lado en términos marginales y exclusivos, ¿verdad? Pero además de eso, en nuestro lado tienes la efectividad. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un espectro reducido de opciones, el borde del espectro se ve como extremo. Cuando tú necesariamente estás pidiendo algo que se ve como mucho más extremo, literalmente el otro lado acaba de volverse también un extremo. El Partido Conservador se ve aún más conservador dentro de tu discurso, dentro del discurso de la sociedad. Y eso hace algo muy claro, porque tú tienes la plataforma, el Partido Laborista tiene alcance. Entonces, para las personas promedio, el lado conservador también se ve como radical. Van a estar más dispuestos a obtener lo que conseguiría el techo de la Cámara opuesta. Es decir, conseguiríamos lo que ellos quieren de una forma más fácil, priorizando aquello que es más complicado, porque en la lógica política, en términos de negociación, ellos no van a querer perder su poder político
una gran cantidad de los lores estarían dispuestos a como ceder varias concesiones, a aprobar las reformas que tú probablemente harías para que no les quite su poder. Es decir, en nuestro peor escenario tenemos el mejor escenario de la Cámara Contraria, porque así funciona la negociación política 001. Creo que altas no pueden ganar este debate de ninguna manera posible. Vamos a explicar además cómo es que esto funciona por dos razones más. Una, por el momentum, y dos, por el peor de nuestros escenarios. Antes, alta. El Partido Laborista no es un partido testimonial, es un partido que le interesa hacer cosas pragmáticas. En nuestro lado es más fácil pasar esta reforma y no Fernando, simplemente decir que estamos haciendo algo. pero en ambos lados, y tú lo has aceptado, en ambos lados vamos a tener escaños. La diferencia es que, y probablemente podemos hacer coaliciones porque tenemos más de nuestra parte a los otros partidos pequeños de lo que tiene el Partido Conservador, podemos pasar políticas, eso no vamos a tener problemas para pasar políticas menores, pero las políticas sí nos importan, las políticas que son reformas de salud, reformas de educación, son vetadas por literalmente la Cámara de los Lores. Ahí estamos bloqueados, es decir, tu mejor escenario sigue siendo un escenario en el que hay bloqueo de las reformas que más nos interesan como partido y que por lo tanto nuestras banderas de campaña no terminan cumpliéndose durante sistemáticamente muchísimos años debido a que tenemos un grupo de personas que han sido escogidas a dedo porque tienen la sangre de no sé quién para poder hacer ese tipo de cosas. En nuestro lado, no solamente mostramos este discurso que ya hemos explicado por qué en nuestro lado va a ser efectivo, porque noten, Alta depende de probar que es antidemocrático, pero ya hemos visto que con las alternativas no se prueba. En nuestro lado, cuando el discurso es literalmente es una segunda monarquía, literalmente están como vetando las políticas que les beneficiarían a ustedes, es algo exclusivo directamente en términos políticos porque aprovechamos el momentum que tenemos debido a toda la crisis del Partido Conservador en términos de que Boris Johnson, como ha sido fuertemente criticado literalmente por amiguismos, que ha tenido problemas con respecto a poder trabajar eficientemente, etcétera. Creo que allí es donde obtenemos eso. Finalmente, ¿por qué Baja de Gobierno va a ganar este debate con mucha claridad? Lo primero, noten, en el mejor escenario de la Cámara Contraria, incluso arriesgo a mi base dura, porque están esperando políticas de reforma social. Cuando yo les digo, vamos a reformar la Cámara de los Lores como una política más tibia, más de centro, como ellos mismos han dicho, en efecto me estoy vendiendo como una persona más tibia. Por lo tanto, los otros partidos, si es que estoy en problemas, es más sencillo que me alcancen. En nuestro lado es simple, ya estamos luchando para que no nos bloqueen. En nuestro mejor caso, en el que logramos hacer que esta intuición semilla vaya creciendo a lo largo del tiempo, lo cambiamos. Si no, por la lógica de negociación política, nos van a dar lo que oposición quería, priorización 001, Baja de Gobierno ganó. Agradecemos el discurso del juez. Ahora, para abrir el debate en Cámara Baja de oposición, llamamos al miembro de la oposición. Amadeo, te escuchamos. Hola, dame un momentito, porfa. Quiero confirmar que me escucháis. Voy a hacer una Sí, pequeña sí, dedicatoria te para escucha perfecto. comprobarlo. Bien, entonces quiero dedicarle este debate a tres cosas. Primero, a la OCAV como institución. eh, la verdad, me encanta la OCAV y creo que es una de las instituciones más bonitas que hay en el circuito. Os recomiendo que si podéis darle un ojo a lo que hacen y a cómo trabajan y a mil cosas que hacen que me entero cada día que me parecen cada vez más locas, como el mucho cariño y esfuerzo que le ponen al debate. Segundo, a Luis Fer, que Luis Fernando Narváez, por si alguien no lo conoce, que es un debatiente que me parece increíble como debatiente y que es de esos debatientes que hay pocos en el circuito para mí que me den esta sensación que tengo certeza de que va a ser un debatiente dominante en el circuito. Es decir, que tarde o temprano va a ser uno de los mejores del mundo y creo que es evidente. Entonces, es un tío que trabaja como nadie, que es extremadamente inteligente y que creo que tarde o temprano va a ser uno de los mejores de la historia y que os lo aviso como de forma completamente honesta, un grande. Y tercero, y por último, a Elis, con la que realmente he disfrutado un montón de ese torneo. Tenía ganas desde hace mucho de ir a un torneo contigo y la verdad estoy muy feliz. Creo que Elis y Luis van a hacer un CEMUDE bien loco y además lo van a pasar muy bien porque con lo bien que lo he pasado con Elis seguro que van a tener un CEMUDE muy divertido. Así que espero que veamos un equipo UCAB en la final de CEMUDE este año. Dicho esto, o dos de paso. ¿Se me ha escuchado bien? Sí, aguante el Alto y claro, Hospital bro. Talca. Alto y claro. Bien, empiezo entonces en 3, 2, 1. La mejor forma de explicar mi estrategia para esta final sería decir que yo preferiría defender que no hagamos nada a defender que hagamos la reforma esta y ya está. Es decir, yo preferiría no hacer nada
y por ello voy a ganar el debate. Vamos a ver por qué voy a ganar el debate así. Porque la crítica que le hace Fabián Alta de la oposición creo que es razonable. Lo que les dice es, no entiendo cuál es el tipping point de esta reforma para poder ganar las elecciones en un Reino Unido que tiene problemáticas tan graves y en la que pues no sé por qué van a empatizar con esto, manteniendo una cámara que tiene lords, que tiene parte para la iglesia, etcétera, 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 cuando les puedo vender esto del lado del gobierno con derechos para todo el mundo y etcétera, etcétera, etcétera. Y honestamente puedo comprar. Pero lo que voy a ganar y la forma en la que voy a ganar la final es volteando esta lógica de tipping point y explicando por qué el Partido Laborista ahora no necesita un tipping point y el último que quiere es tener un tipping point, que quiere lo contrario, que sea del lado de gobierno donde ocurre el tipping point de mi lado o no, y como ocurre el tipping point de su lado es donde pierdo las elecciones. ¿Y por qué que ocurre un tipping point de su lado es donde hace que se pierdan las elecciones? Porque a día de hoy el partido que es altamente favorito y que va a ganar las elecciones es el Partido Laborista. Es decir, esto está en todos los medios y se intuye por lo que ocurre dentro del debate. ¿Por qué el partido que gana las elecciones es el Partido Laborista? Primero, por todo lo malo que han explicado en las altas. Reino Unido está en el caos más absoluto. El gobierno de Boris Johnson fue un caos. El COVID pegó fuertísimo. La crisis tras el Brexit fue grandísima. Y hay un gran descontento con respecto al Partido Conservador. Segundo, todas las encuestas dicen eso, es decir, literalmente es conocido por todo el mundo que el Partido Laborista es favorito para las próximas elecciones y en las elecciones municipales que se hicieron, diría, en mayo de 2022, el Partido Laborista ganó prácticamente en todos los municipios que incluso no había ganado en las anteriores. Y tercero, la actuación desesperada de los conservadores. Esta es la estrategia que está aplicando ahora el Partido Conservador. Al no ser favorito, están sacando trapos sucios y sacando temas de ultraconservadores y temas muy polémicos para intentar desviar la discusión y recuperar los votos. ¿Y por qué lo hacen eso? ¿Y por qué su estrategia es ir a estos temas desesperantes y como hicieron, por ejemplo, en su día con el Brexit, como hicieron con su día con el rechazo hacia la inmigración, ese tipo de temas? ¿Por qué esa es la estrategia que aplica el Partido Conservador? Porque Inglaterra es un país históricamente conservador, que la forma en la cual hace que los conservadores pierdan elecciones es a través del abstencionismo. La mayor parte de la población es conservadora, pero cuando el Partido Conservador lo hace muy mal, gran parte de esa población se abstiene y es cuando gana el Partido Laborista. Por ello, los escándalos y medidas populistas se hacen para camuflar la mala gestión que han hecho y para despertar las ganas de votar de la población, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Estas ganas de acoger a los absentistas creo que se multiplica por 1000 del lado del gobierno, porque aquí es donde se da el tipping point para que tú puedas perder las elecciones, porque combinas las ganas de comer con comida, ¿no? Es decir, ahora mismo estás, digamos, buscando temas para instrumentalizar y romper a través de la tradición, y etcétera, y tú lo que estás diciendo es de abolir una cámara histórica que lleva desde hace siglos dentro del Reino Unido. ¿Y por qué esta cámara es importante? Que creo que es algo que no se analiza tanto en el debate y que sí me alta da alguna intuición de que Inglaterra sí es un partido tradicionalista, pero es mucho más tradicionalista de eso. Es decir, es un estado que no tiene constitución y mantiene la Magna Carta Libertatum desde el 1250 y pico, que tuvo el reinado más largo de Europa, que tiene la monarquía más fuerte de Europa y más relevante a nivel político, donde tiene más relevancia los roles nobiliarios. Es decir, es un estado altamente conservador donde gran parte de la población aprecia este tipo de conceptos. Por lo tanto, la estrategia que definen desde el lado del gobierno es el cóctel perfecto, porque es una narrativa que va a ser evidentemente instrumentalizada para los conservadores, para decir, están rompiendo algo histórico, están queriendo romper las cosas importantes, todo lo que dijo mi alta de malo de su lado, pero multiplicado por 2 y explicado por qué específicamente es importante. Y aquí vienen las 3 comparativas con la alta de este primer bloque de extensión de por qué le vamos ganando. Primero, porque hacía falta para entender el debate correctamente y entender qué es lo realmente importante defender desde el lado de oposición, una explicación del statu quo y de lo que hablaba de momentum Bullón en su discurso, que en mi alta no está. Segundo, porque explicar por qué no hace falta el tipping point que ellos tampoco logran probar. Por lo tanto, explicar el tema de la estrategia del partido conservador y cómo esto sí genera el tipping point a través de su propia estrategia y el abstencionismo como caracterización. Y tercero, por los propios factos, ¿no? Es decir, moción de caracterización, como diría Guillermo Serrano, ganada en este primer punto. La segunda forma de ganar este debate es a través de mecanizar por qué es más fácil que una u otra ocurran. Porque ningún equipo prueba realmente cómo se pueden llegar a dar sus medidas. Y aquí también vamos a mecanizar el delta, porque imagino la refutación de no, pero en tu lado también vas a despertar y avivar este populismo conservador. No, ¿por qué? Porque primero, creo que está validado en el imaginario colectivo el tema de la representatividad. Es decir, aunque tú seas conservador o no lo seas, el que
los elementos del Estado sean representativos y tomen en cuenta tu voz y tu palabra, te puede representar sea del partido que seas. Por tanto, los abstencionistas no tienen que estar directamente vinculados al negarse a la propuesta de reforma. Pero segundo, y creo que es el más importante, hay incentivos cruzados de aceptación. Es decir, los conservadores de nuestro lado no tienen por qué negarse a que se haga una reforma, no tienen por qué estar permanentemente de acuerdo a tener este reparto ilegítimo, porque la crítica de tener un sistema antidemocrático en la actual contexto de democracias es una crítica grande que iba recibiendo desde hace décadas el Partido Conservador. Ellos se querrían librar de esto y les das una oportunidad de librarse que además pueden emplear en las elecciones de forma tranquila. ¿Por qué? Porque primero lo que pueden decir, hacerse ver es como un partido, digamos, que es abierto a cambios, que no es tan ultraconservador como fue el gobierno de Boris Johnson y que no es retrógrado con respecto a las medidas que se dan en el resto de Europa. Pero segundo, son conscientes de que tarde o temprano van a volver a ganar. De nuestro lado, saben que pueden volver a dominar esto en 4 años cuando las próximas elecciones ganen. Antes de seguir, Fabián. En ambos lados de la casa el Partido Conservador puede ocupar esta imagen. La diferencia es que en nuestro lado yo me puedo defender diciendo sí, pero lo hago a favor de la gente, a favor de mis votantes, porque estoy reuniendo plata para todos ustedes, que es lo que va a hacer que no se vayan los votos, porque estoy literalmente No, ayudándolos. pero estoy diciendo otra cosa. Es decir, no, pero de tu lado están rompiendo la institución en sí. Es decir, evidentemente no se va a poner de su lado y la van a aprovechar. De mi lado lo que pueden decir es, vale, pues podemos aceptarlo, pero aunque no lo aceptasen seguiría siendo mejor. Es decir, de tu lado, ¿por qué aceptarían la medida? Igualmente, si aceptasen la medida, todo tu bloque de esto como tipping point para ganar las elecciones como Partido Laborista no tendría sentido porque no las ganarías igualmente, ¿no? Entonces, ¿por qué esto nos hace ganar? Primero, porque te da mayor garantía de que esto ocurra, porque ves los incentivos cruzados de uno u otro. Pero segundo, porque además, ¿por qué se puede mantener en el tiempo? Porque de su lado, si tú has eliminado la institución y tienes al Partido Conservador quejándose de que se haya eliminado una institución tan importante, probablemente lo que quieran hacer es volverla a crear años después. Por lo tanto, la medida no tendría un mantenimiento temporal y sostenibilidad, que es un punto importante. Y de nuestro lado, sí tienen incentivos a mantenerla, porque si ganan las próximas elecciones, ellos tendrían el control sobre la Cámara, por lo tanto, les daría igual, porque democráticamente tiene el control, no tiene incentivos a modificarla. Por lo tanto, más incentivos de que ocurra y más incentivos de que te mantengan. Ganamos en el lado de por qué ganamos las elecciones más probablemente y por qué la medida funciona mejor y se aplica durante más tiempo. Creo que es indudable que Baja de la Oposición ha ganado esta ronda. Orgulloso de oponerme. Agradecemos el discurso de Amadeo. Ahora, para cerrar el debate en cámaras de gobierno, llamamos a Facundo para que efectúe el discurso de gobierno de Latin. Ok, voy a usar mi minuto. Me avisas cuando me queden 10 segundos, por favor. Sí, sin problema. Ok, ¿se me puede escuchar bien? Alto y claro. Ok, entonces, wow, hace menos de un mes salí del colegio, ahora sigo atiendo con gente muy importante del circuito, así que simplemente decir lo que salga, cualquier cosa que haga acá es como San Marino metiendo el gol a Brasil, así que intrínsecamente me encuentro satisfecho de lo que sea que vaya a hacer. Empiezo en 3, 2, 1. No nos encontramos frente a un debate de Zoom como las otras cámaras lo quieren hacer ver. Esta es la cuestión de inflexión de la democracia inglesa, la última oportunidad que tenemos de materializar o intentar materializar los principios democráticos clásicos bajo los cuales, en teoría, se basa la política inglesa. La decisión que tomemos tiene una capacidad de reacción desproporcionada en nuestra base votante y en la sociedad inglesa en general. Damas y caballeros, las tradiciones me valen verga. Este discurso conservador de TikTok no es algo palpable en la realidad inglesa. 4 refutaciones. El primero, porque existe cambio de valores sociales mundiales que indican que los conservadores están perdiendo mucha cancha. La gente joven ya está haciendo esto. Segundo, porque hay una falta de conexión personal. No es lo mismo decir que a la gente conservadora le importa la corona inglesa con cosas como la reina Isabel, que era muy directa con las personas de Inglaterra y era parte de su cultura y su día a día, con la House of Lords, que nadie la conoce, nadie sabe quién está ahí, nadie sabe quién vota. Es algo muy desconocido. Tercero, por la desconfianza en la élite creciente mundial, los Panama Papers, la lista de Epstein, ya hay demasiados incentivos en el gobierno actualmente para desconfiar en ellos. 4, por las prioridades. Mira, Inglaterra está acabada por el Brexit, por Ucrania, por absolutamente todo. No me importa una manga de viejos electos a dedo, cuando tengo prioridades más importantes cuando voy a votar. Refutaciones estructurales y oposiciones. Lo primero, nos dicen que la casa esta es un órgano menos politizado.
esta vaina es la soncera más politizada imaginable. Nadie los elige, solo un instrumento de política conservadora católica. Lean la moción, miren quién elige a dedo. Uno, los primeros ministros, noten cómo ya te explica que estos son conservadores y no ha ganado alguien del Partido Laborista en 10 años. Entonces, los primeros ministros ya son intrínsecamente politizados porque eligen a dedo quién está ahí. Segundo, el Partido Conservador tiene gran mayoría de los votos que se eligen ahí. Tercero, los obispos. Lean la moción, es politizada. Segundo, que existe un coste político. La mecanización de alta opción es más simétrica que agarrar un cuadrado perfecto, trazar una diagonal y decir, miren, qué simétrico. Mire, todos los mecanismos que Fernando da son vacíos. No nos importa el poder, queremos votos, bla, bla, bla. Si hubieran dicho Partido Verde, Fuerza Popular, Boris, quien sea, igual aplica. Noten que la exclusividad la trae Bullón y solo Bullón. La única manera de entender cómo se cristaliza todo es por medio de su discurso. Ahora, la baja oposición. La estrategia es, preferiría defender que no hagamos nada porque no necesitamos un tipping point, entonces lo que tenemos que hacer es no tipping point, por eso ganamos. Ok, vamos a usar la carta de reversa de 1 y explicar por qué sí nos importa. ¿Qué dice Amadeo? Que como vas ganando ahora dices que vas a abolir la camarita histórica que aman los conservadores, que ni siquiera saben quién está ahí. 4 refutaciones iniciales, 1 la carga de votantes a la cual le importa la House of Lords, probablemente igual no te iba a elegir. O sea, si lo que dice Amadeo es cierto de que, oh no, a la gente le importa su cámara antigua hace 500 años, muy posiblemente esa gente ya iba a votar conservadora. O sea, ya por sí tienes un backlash porque tu partido es intrínsecamente disruptivo con respecto a estas tradiciones conservadoras muy antiguas. Entonces no entiendo por qué esa gente, que es tan importante supuestamente para las elecciones, iba a votar por ti en primer lugar. Segundo, creo que ya dije que no existe una relación tan intrínseca con la House of Lords. O sea, ya expliqué mecanismos de desconfianza, refutaciones con respecto a las prioridades, etc. Ahora, nos dicen que los conservadores no tienen que negarse, pero es que esto igualmente perpetra la antidemocracia. Solo lo que hace baja oposición es agarrar la deriva y el exponente baja de 100 a 99, ¿ok? Eso le importaría a los fachos, pero no a la base votante del partido del laborista, entonces no les importa a nosotros. Amadeo dice que vamos a perder porque prometemos algo gigante que no vamos a cumplir. Primero, la ponderación de relevancia. No tenemos que ganar las elecciones porque ya por sí es difuso. Miren, por ejemplo, Trump en las encuestas, más en las encuestas, no solo concreto, falta un año. La cantidad de cosas que pueden pasar en un año electoral implica que es imposible predecir quién va a ganar las elecciones. Incluso cuando Amadeo te dé 400 mecanismos de por qué va a ganar el PL, no es seguro. No puedes predecir una elección con un año de anticipación. Por favor, vean un poco las noticias. Trump perdió literalmente días antes, estaba ganando en todos los estados y ¡pum! Perdió de la nada. Entonces, es difuso. Lo único que tenemos y lo único exclusivo que puede hacer alguien en este debate es lo que hace Bullón, que hace que lo importante es estar con respecto a dos cosas. Lo primero, la ideología misma del partido y segundo, los impactos materiales que tienes por sobre tu base votante. Lo más importante entonces ya no es ganar las elecciones, porque igual vas a tener votos, sino es sembrar la semilla de cambio. Si queremos prometer cosas grandes, ¿por qué queremos prometer cosas grandes? Porque es la última esperanza que tiene un partido que no se elegido en 10 años. Es la única esperanza de un partido que capaz pierda las elecciones. Porque miren, jueces, hagan un ejercicio muy simple. Pregúntense esto, ¿qué pasa si perdemos las elecciones? Oposiciones se sale del debate, ya no tienen absolutamente nada que hacer. Incluso cuando perdamos las elecciones, baja de gobierno es la única cámara que te da beneficios palpables y directos por sobre qué podemos hacer. Ahora, vamos a ver cómo los intereses del PLO se van evolucionando dentro del debate. Lo primero que nos dice alta de gobierno es nos interesa la plata, porque la gestión capital es muy grande, por tanto no deberíamos hacer estas cosas. La Cámara de los Lores cuesta mucho, creo que eso es simétrico, o sea, igualmente el Congreso cuesta, creo que hay diferentes cosas que igual cuestan, el partido no determina el presupuesto nacional, eso es mucho más por el primer ministro, ministro de Economía, etc. Lo segundo, alta oposición dice nos importa el poder, baja gobierno te dice nos importan los ideales, Gavilano te dice no me importa nada, quiero ganar las elecciones. Miren, lo único razonable es que nos importen los ideales, pero vamos a ganar con las otras 3 métricas. Si nos importa la plata, creo que obviamente, si nos importa el capital político, o no solo plata, sino entendamos el caso de alta de gobierno con el capital político intrínsecamente, no tengo como Bullón ya te explica que si tienes una gran cantidad de capital político, quieres dirigir lo más posible a cambios estructurales que te permitan ir conforme a tu partido. Hacer una reformita, capaz igual la podías hacer, pero menos débil. Entonces, el delta relativo que te da baja oposición es muy débil, porque igual puedes hacer esa reforma en el largo, mediano plazo en nuestra Cámara. Lo que no puedes hacer es aprovecharte de la situación particular que se viene en Inglaterra ahorita para sembrar la semilla de cambio, porque mientras más pronto lo hagas, es mejor. Y segundo, mientras más tarde lo hagas, menos capacidad que tienes. Muy posiblemente, ¿qué pasa si los conservadores ganan las elecciones? Pues ya tienes menos agencia. Entonces, lo más importante es eso. ¿Qué hace Bullón y por qué gana el debate? Primero, rompe con la justificación de alta oposición. O sea, Bullón ya nos explica por qué simplemente el ejercicio persuasivo, decir la otra política no tiene sentido, es algo vacío dentro del debate. Incluso si la política no tendría sentido, lo más importante que no es si tiene sentido o no, si se puede aplicar o no, incluso cuando la política no se aplique, en principios, pero no principios de simplemente hola Kant, sino en principios directos ideológicos del partido, me importa mucho más sembrar las semillas de cambio para que esto en el futuro sea más razonable, porque miren, la historia de la humanidad es una dialéctica constante entre conservadores y progresistas, y cada 10 años lo que un conservador decía, ahora es progresista. Noten cómo literalmente lo que hoy es algo extremista y nos lo pinta las oposiciones
declaraciones como, oh no, vamos a destruir algo cultural importante, de acá a 20 años va a ser lo normal, porque siempre la base conservadora cambia. Antes, lo ultra progresista, no voy a dar puntos en mi discurso, antes lo ultra progresista era decir, ¿una mujer va a votar? No, ahora es lo normal cambia, lo conservador se vuelve progresista en años, entonces no nos importa ir en contra de las tradiciones cuando las tradiciones son algo que no solo existe, sino que se construye activamente con respecto al status quo y los cambios que hacemos dentro de la sociedad. Segundo, Bullón nos habla de cómo priorizar el capital político, nos dice que si ya tengo escaños asegurados, entonces ya tengo un partido consolidado. Lo más importante es entonces conseguir los ideales, porque ganar una elección es difuso, nadie puede ganar o predecir ganar una elección. Miren cómo Milei salió de la nada, Castillo salió de la nada, o sea, todos predecían que Fujimori iba a ganar, obviamente, pero salió de la nada, o sea, ya estoy en el minuto 7, no se pueden hacer pues. Entonces, literalmente lo más importante es que si tengo una cantidad de recursos, voy a asignar más recursos a lo que me importa como partido. Bullón te prueba también la efectividad, como cuando tienes un espectro reducido de opciones, lo más importante es seguirla ahora. Y bueno, te demuestra la urgencia del momentum, solo ahora podemos aprovechar esto. Entonces, panel, ¿qué es lo más importante del debate? Lo más importante del debate no es lo que te dice Amadeo de que tenemos que ganar las elecciones. Lo más importante de este debate es cómo nos gestionamos como partido, porque los partidos funcionan a largo plazo. Noten cómo literalmente la única forma que tenemos y la única cámara que te explica cómo el partido se gestiona a largo y mediano plazo es por medio de nuestra propuesta. Gracias. Agradecemos el discurso de Facundo. Ahora, para cerrar el debate, llamamos a Alice para que efectúe el discurso del látigo de oposición. Te escuchamos. Hola, denme un chincito. Ujú, ujú. Ok, bueno, primero, por supuesto, la UCAP, porque es un gran equipo, porque me ha visto crecer, porque he sudado y sangrado mucho por ellos, y esta es mi primera final internacional, y es de ustedes, para ustedes, por ustedes, y solo ustedes. Segundo, a Luis Fernando, que lo quiero muchísimo, y que pronto tendremos una de estas nosotros, sin duda, y muchas más. Y a Amadeo, por ser un gran coach, me he divertido muchísimo este fin de semana, he aprendido muchísimo y agradezco profundamente la oportunidad. Espero que pueda repetirse en algún punto. Sin más, uy, yo tengo 7%, sí, eso da, hay fe. Ok, tutum. Vamos entonces a comenzar en 3, 2, 1. Amadeo explica brillantemente bien cómo mi alta intenta ganar el debate, diciendo que ellos ganan las elecciones, y nosotros te explicamos cómo de cualquier otra forma las perdemos, potenciando de forma significativa nuestro margen de certeza dentro de una cámara en la que todo parece un poco incierto porque parece que nadie sabe mucho el asunto. Vamos entonces a punto por punto con diferenciación y luego punto por punto respuestas a ambos gobiernos. Primero, en cuanto a la diferenciación, eso es fundamental. Noten lo siguiente, Alta te afirma que puede despertar a los conservadores, pero su impacto depende de probar que reformando atraerían el voto laborista, cosa que en ningún momento prueban y que Fabián critica bastante funcionalmente. Creemos que nosotros cambiamos de plano esa lógica y ganamos potenciando de forma significativa nuestro margen de certeza, en la medida en que dejamos de depender de esa idea de atracción del voto laborista para ganar. Nuestra lógica, por contraste, es explicarte que hacerlo de los gobiernos nos va a hacer perder las elecciones, que es una terrible idea y que probablemente como vamos y con la reforma en sí misma podamos lograr márgenes funcionales en las votaciones que nos permitan dos cosas. Primero, sí, las elecciones, pero cool, ese no es el punto, sino además que nos evitamos la toma de una política que no es sostenible en el tiempo. A ver, el encuadre, segunda cosa, de que si no hacemos nada, vamos a ganar, es fundamental, porque en la medida en que ese encuadre no exista el caso de Alta, no ganan las elecciones. Esto es,
tienen que juzgar el debate evaluando las comparativas con el contenido de cada equipo, y aunque ellos hubiesen probado que la eliminación despierta a los conservadores y que nosotros no, es nuestra caracterización y solo la de Amadeo la que posiciona lo relevante que es eso dentro de la realidad, en la medida en que existe una circunstancia particular dentro del Reino Unido en este momento y desde hace aproximadamente 1 año y medio que el resto de las cámaras del debate ignora, y que implica que en la medida en que tomamos la opción de gobierno, le ofrecemos a los Tories no solo algo que les gusta, sino su sueño húmedo para poder ganar las elecciones que en este momento van a perder. Vamos a hacer unas breves explicaciones alrededor de eso y luego vamos a hacer respuestas al caso de alta de gobierno. Noten lo siguiente, creemos y específicamente planteamos que los Tories tienen un rasgo histórico y los conservadores tienen un rasgo histórico que es la utilización del escándalo y de la pantomima para evitarse la pérdida de elecciones, porque logran movilizar su cuerpo de votantes que tiende a votar castigo no votando cuando la cagan, cosa que hacen con alguna frecuencia, y por eso hay algún margen de rotación dentro de las votaciones en el Reino Unido. Creemos que de hecho en este momento tienen ya aproximadamente 1 año y medio tomando mensajes, narrativas, espacios ultra incendiarios para intentar plantear al Partido Laborista como un partido súper radical que defiende cosas que no son defendibles por el nacionalista tradicional como inglés. Ahora, creemos que en la medida en que se tome la opción de gobierno, lo que se le está ofreciendo entonces ahora a los Tories en bandeja de plata es la oportunidad de instrumentalizar narrativas, de hecho, de legitimar narrativas que ya están instrumentalizando, que les permiten pintar que ahora el Partido Laborista es el radical, que ellos no lo son, y que ellos son de repente la opción moderada dentro de un espacio muy convulsionado político que les permite avivar el voto, que es la única forma en la que probablemente el Partido Laborista pierda las elecciones, y por eso es una mala decisión. Eso, de hecho, responde intrínsecamente a alta de gobierno. Vamos a explicar por qué. Noten, 2 cosas. En el mejor escenario de alta de gobierno, tú resquebrajas tu cuerpo electoral consiguiendo solo un cambio temporal, esto es, la abolición temporal de la House of Lords, que probablemente vaya a ser cambiado tan pronto lleguen a gobierno de nuevo el Partido Conservador, que van a llegar eventualmente, porque siempre llegan eventualmente, porque esto es el Reino Unido. Ahora, creo que es en el peor caso posible, de hecho, que tú no solo legitimas a los Tories y les das lo que necesitan, sino que les ofreces, como ya les comentaba, la bandeja de plata para ahora ganar las elecciones. Noten que es mucho más fácil abolir el cambio de reforma radical una vez que lleguen a gobierno a posteriori el Partido Conservador, porque existen narrativas de que este cambio en su momento fue radical, fue incendiario, y en ese sentido el capital político que se requiere para retrotraer el cambio es menor que el de una reforma democrática estándar que ya probablemente está normalizada por tipos distintos de votantes a lo largo del espectro votacional del Reino Unido y que tiene pocos incentivos para ser tan rechazada de plano. Creemos que es mucho más sostenible en el tiempo. Creemos que eso implica que en los 2 escenarios posibles de alta de gobierno, les vaya bien o les vaya mal, les ganamos significativamente la ronda. Antes de eso, alta. Tu alta grafica que esta reforma es una democratización que cambia la distribución de los votos. Claramente los conservadores van a explotar igual y van a ocuparlo porque van a decir que el Partido Laborista está cambiando la tradición Pero para es que no es en lo absoluto lo mismo, y es intuitivo pensar cómo no es en lo absoluto lo mismo, porque intentar vender que genera el mismo margen de backlash social y que legitima igualmente narrativas incendiarias, la abolición de la Casa de Lores contra una reforma democrática respecto de la distribución de los escaños, no tiene ninguna clase de sentido. Lógicamente, da muchas más oportunidades para plantear que el Partido Laborista es ahora la opción radical y que yo soy el Partido Conservador moderado como una mejor opción de voto, el que tú intentes abolir una institución que tiene cientos de años funcionando. Creo que es intuitivo, creo que es fácil de llegar, creo que se ha hablado mucho. Ahora, baja antes de ir al resto. El momento de campaña es donde tienes más visibilidad. Ya explicamos que ganar o no es indistinto porque ya tenemos mucho poder. Es el momento para poder literalmente mostrar a la población que tienen esta opción y que los conservadores teman y comiencen a hacer cosas. Es que creo que 1 ya está refutado por Amadeo, pero 2, incluso yo personalmente creo que ese no es un encuadre que sea intuitivo. Esto es, creo que si tengo la oportunidad de llegar al poder y sé que la tengo, no le voy a voltear la cara por intentar hacer un stance ideológico que tengo la esperanza que me siembra una semilla futuro cuando puedo llegar a gobierno ya y empezar a hacer cambios ya. Esto es, yo no creo que sea ponderable para el partido en esta circunstancia en la que, 1, tiene una oportunidad política que no ha tenido en una década y tiene la oportunidad de, en la medida en que sea relativamente moderado con sus solicitudes, probablemente llegar a una forma significativa de capacidad de agencia dentro del Reino Unido, porque 2, pueden aprovecharse una circunstancia que no va a ser permanente, que es que los Tories están hundidos en el
hoyo más profundo, porque han intentado hacer escándalo por los últimos 2 años y no les ha funcionado bien porque se han cargado encima a la comunidad trans, a la comunidad de mujeres, a la comunidad LGBT, a la mayoría de las personas que abogan por fair wage en Reino Unido, porque esas son las discusiones que se han dado. Y 3, entiendo precisamente que en la medida en que yo cuento con las encuestas que ya me legitiman políticamente, si yo planteo una idea que no me va a generar tanto backlash como la otra y no les ofrezco a los Tories la forma de legitimar su forma estándar de resolver conflictos, probablemente tenga hoy la forma de ejercer mis ideales de forma significativa sobre la población y abogar por todas estas cosas que ellos han destruido sistemáticamente en los últimos 4 años, y prefiero eso antes de que tener la oportunidad medio certera de hacerlo en 4, porque te casas con un delta pequeñito. En esa medida, creo que explicando como todo el mundo pierde y nosotros ganamos de calle, probablemente ganamos la ronda, y bueno, estoy muy feliz de haber estado aquí. Agradecemos este discurso para cerrar el debate. Enhorabuena a todos porque ha sido un brillante debate. Ahora me voy a ir a deliberar con el panel y nos vemos en la premiación. Muchísimos saludos a todos. Hasta luego.